Firmar una escritura pública suele ser un acto solemne con valor legal, pero este debe cumplir una serie de requisitos, entre ellos, el más básico, concurrir personalmente a firmar ante el notario. Mi papá lo habían suplantado, le habían falsificado firma. ¿Dónde ocurrió eso? Esta suplantación ocurrió en la 42 notaría del señor González. Una serie de personas denuncian haber sido suplantadas. Mediante escritura pública firmada en la 42 Notaría de Santiago, aparecen transfiriendo terrenos a desconocidos. Todas las víctimas tienen dos cosas en común. Son personas de avanzada edad y aseguran jamás haber visitado dicha notaría. No conocía ni a esas personas, ni a esa notaría, no he ido jamás. El Ministerio Público investiga estos casos mientras las víctimas deben iniciar un largo y tortuoso camino legal para intentar recuperar lo que siempre fue suyo. No debería haber pasado esto que pasó si es que la notaría hubiese hecho el trabajo que tiene que hacer. Y al contrario, permitieron blanquear un acto ilícito. Hola, buenas. Vengo de Nega, estamos haciendo una investigación respecto a esta notaría. Él es Germán Díaz de Medina, tiene 94 años y padece desde hace algún tiempo demencia senil. Su condición lo hace vivir en un estado de permanente felicidad, ajeno a los problemas que hoy lo rodean. Germán, junto a su esposa Flor Serpa, compraron a mediados de los 80 un terreno de 24 hectáreas en Quilicura. Lo adquirieron con ahorros y un préstamo que terminaron de pagar no hace mucho. Pero en febrero del 2021, Flor notó algo inusual. Yo reviso anualmente si tengo que hacer alguna declaración en impuestos internos y en ese momento me di cuenta de que me estaban poniendo un impuesto por enajenación de bienes raíces. Y dije yo, qué raro, porque yo no he vendido nada. Y miré, busqué los antecedentes, vi el RUT y efectivamente el RUT coincidía con el de una parcela que teníamos con mi marido de hace muchos años en Quilicura. Y en ese momento llamo a mi hijo y le cuento todo lo que me parecía que no era verdad, porque yo no había vendido nada. ¿Qué fue lo que ocurrió? El hijo de Flor se dio cuenta que sus padres aparecían asociándose a una inmobiliaria llamada Fortaleza y transfiriendo poder absoluto a una tercera persona. Luego, en un segundo acto, para aumentar el capital de dicha sociedad, el matrimonio cedía su terreno ubicado en Quilicura. Todo se habría protocolizado en la 42 Notaría de Santiago ante el notario Álvaro González Salinas. Luego, esta escritura privada la llevan a esta notaría, a la 42 notaría. Posteriormente, mis papás, en un tercer acto, ¿no es cierto?, esta junta de accionistas deciden vender sus acciones en la sociedad, ingresan nuevos actores, mis papás desaparecen y ahí se pierde la propiedad sobre el terreno. Esta reunión de accionistas se habría realizado en la oficina del notario González y ante su presencia. De hecho, en el acta así se consigna. Incluso el notario da fe que Germán Díaz de Medina señala que existen conversaciones previas entre los socios para proceder al aumento de capital y su señora, también presente, manifiesta su aprobación. Pero hay un gran problema. Flor y su nonagenario marido aseguran que jamás han puesto un pie en la 42 Notaría de Santiago. No conocía ni a esas personas, ni a esa notaría, no he ido jamás. Más encima todo esto ocurrió en el año 2020, con pandemia y todo. Yo cuido a mi marido todo 24/7, entonces no salía a ninguna parte y tampoco he ido jamás a hacer un trámite a esa notaría. Y además, mi papá tiene demencia, tiene movilidad reducida, no es una persona que fácilmente llegar y salir a hacer trámite, y menos en las condiciones. Ustedes leen los escritos, dicen que actúa ahí como secretario, dando opiniones. Es algo completamente falso, imposible de que ocurriera así.
Hoy en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el terreno de la familia Dieste Medina Serpa aparece inscrito a nombre de la constructora e inmobiliaria Fortaleza. Y no solo eso. Existe una promesa de compraventa por dicho predio firmada entre la inmobiliaria y una empresa constructora por un valor de 1.800 millones de pesos, 300 de los cuales se pagaron al momento de la firma de la promesa. ¿Dónde se realizó ese trámite? En la 42 Notaría de Santiago, y dio fe de él el notario Álvaro González Salinas. Uno dice, bueno, ¿qué rol cumplen las notarías? Porque en teoría, si son los que resguardan la fe pública, dice, bueno, justamente no debería haber pasado esto que pasó si es que la notaría hubiese hecho el trabajo que tiene que hacer. Y al contrario, permitieron blanquear un acto ilícito. Esto no se hubiese hecho sin al menos la negligencia de la notaría. Hola, buenas. Vengo de Nega, estamos haciendo una investigación respecto a esta notaría. ¿Existiría alguna posibilidad de poder hablar con el notario? Los notarios tienen por misión dar fe que las personas que concurren ante él a firmar una escritura pública sean las que dicen ser, es decir, valida su identidad, pero además que lo que se consigna en ese documento sea lo que efectivamente las partes pactaron entre sí y la fecha en que se firma sea la que corresponde. Por eso, cuando se vulneran estos principios, estamos ante un delito de suma gravedad, pues se atenta contra la fe pública. Ella es Mercedes Urrutia. Hace 5 meses sufrió la dolorosa partida de su padre, Carlos Urrutia Sotomayor. La familia debió sepultarlo en medio de una preocupante controversia judicial que marcó los últimos días del abogado de 80 años. En su último tiempo estaba bastante preocupado de esto. Como ya dije, tenía la movilidad bien reducida, entonces esto en verdad para él era terrible. Tener que ir a alegatos y a cosas era un drama porque le costaba mucho desplazarse. Entonces en verdad terrible en todos los aspectos. Usted ya se imaginará de qué estamos hablando. A fines del 2020, revisando por casualidad su correo, Carlos Urrutia advirtió algo preocupante e insólito. Esta mala historia parte un día que mi papá recibe un correo electrónico de impuestos internos levantando una alerta que una persona sin mayores registros bancarios está comprando un predio que es bastante caro. La pregunta era de dónde salía la plata que tenía esta persona, cómo era la transacción. Un total desconocido para Carlos Urrutia figuraba como mandatario para vender su fondo de 5.170 hectáreas ubicado en la cordillera de San Fabián de Alico, en la región de Ñuble. Según impuestos internos, el monto de la venta que estaba en curso era de 320 millones de pesos, pero había 2 problemas. El primero y más importante es que el fondo no había sido puesto a la venta por su dueño, y el segundo, de haber sido así, el terreno valía cuando mínimo 10 veces más de lo que presuntamente se estaba pagando por él. Un terreno grande, de muy difícil acceso, no es edificable, con suerte se puede pasar caminando, senderismo, la gente que sube a caballo. Es muy bonito, yo nunca he podido ir por lo mismo porque no se puede llegar, pero es un terreno súper bonito. Enfermo y con su salud gravemente deteriorada, el abogado inició la investigación para determinar qué estaba ocurriendo con su predio. Y empezó a investigar con abogados y básicamente lo habían suplantado, le habían falsificado firma, etc. ¿Dónde ocurrió eso? Esta suplantación ocurrió en la 42 Notaría del señor González. La investigación realizada por los abogados del fallecido Carlos Urrutia logró determinar que un suplantador se presentó en la 42 Notaría de Santiago. Simulando ser Urrutia y utilizando un carné vencido, logró reducir a escritura pública el falso mandato en que se otorgaba poder a una tercera persona para vender el fondo de más de 5.000 hectáreas. Un mes después, esa venta se llevó a cabo, pero el diligente aviso del Servicio de Impuestos Internos le dio tiempo a los abogados de Urrutia para interponer medidas que evitaron un mal mayor. Opera la medida prejudicial
y en consecuencia no logran inscribir el título en el conservador. Y se deduce además una querella criminal, al igual que una demanda, que buscan sancionar a quienes resultan responsables de la falsificación del mandato y de la escritura de compraventa en lo penal. Para el abogado de Carlos Urrutia, este tipo de delitos lo cometen verdaderas mafias dedicadas a falsificar todo tipo de documentos, pero a su juicio resulta inverosímil pensar que para lograr su objetivo no cuenten como mínimo con la negligencia de un funcionario notarial. La respuesta es bastante obvia, ¿no es cierto? Se necesita un concierto para que estas cosas funcionen. Como abogado, eso sí, yo le tengo que señalar que es responsabilidad de la justicia determinar quiénes son los responsables de estos actos. Pero nosotros demandamos a la notaría donde se otorgó el mandato, representada por el notario, don Álvaro González, y a dos empleados, una que es la encargada de registro, y la otra demandada, que es una amanuense, es decir, una empleada de la notaría. En nuestra investigación pudimos determinar que entre 2018 y 2021, otros 5 casos similares a los descritos tuvieron como escenario la 42 Notaría de Santiago, todos ellos con un denominador común: personas de avanzada edad que aseguran haber sido suplantadas para firmar escrituras públicas en las que ceden terrenos o bienes a terceros. Esos terceros suelen ser individuos sin antecedentes comerciales ni actividad bancaria, es decir, lo que en jerga popular se conoce como palos blancos. Es precisamente lo que les ocurrió a 2 hermanas que vieron cómo su terreno de Colina fue vendido a una sociedad en 1.000 millones de pesos sin que ellas hubieran firmado documento alguno, ni menos concurrido a la 42 Notaría. Hicimos algún mapeo de quién era este comprador y nos llamó la atención que era una persona que la verdad que no tenía ningún tipo de situación económica para adquirir un paño de esta naturaleza. 1.000 millones de pesos. Sí, 1.000 millones de pesos la compraventa se había pactado y además que se había pagado por ese acto. Así que la verdad que era, evidentemente tenía que ser alguna persona con un poder adquisitivo relevante, importante. Hablamos con el notario en esa oportunidad y evidentemente, como ocurre en la mayoría de estos casos, el notario, siendo objetivo, no quiso asumir ningún grado de responsabilidad. Por el contrario, que supuestamente las personas fueron, que estuvieron ahí. En razón de eso iniciamos las respectivas querellas criminales en el tema. En este caso, el único condenado fue el Palo Blanco, que supuestamente adquirió el terreno de Colina. Se le imputaron los delitos de falsificación de instrumento público y suplantación. Recibió una condena remitida de 61 días de presidio y civilmente se logró que el predio volviera a inscribirse a nombre de las hermanas. Un castigo que parece menor comparado con el beneficio económico que hay detrás del ilícito. Evidentemente uno sí puede concluir que hay una suerte de estructura de mayor envergadura que permite suscribir contratos de compra-venta que después llegan, ¿cierto?, al conservador de bienes raíces en el proceso propio de una inscripción de un contrato de compra-venta. De hecho, en uno de los casos denunciados se apuntó directamente a la actuación negligente de algunos funcionarios de la notaría. Tras una investigación sumaria, el notario González determinó remover a una de esas funcionarias. Otro denominador común de estos casos es que en todos ellos las pericias judiciales determinaron que las firmas que aparecen en las escrituras públicas protocolizadas en la 42 Notaría resultaron ser falsas. Así lo ratifica también la perito-grafóloga Yanira Acuña al reexaminar los documentos. Aquí, al ojo no experto, se ven distintas. Hay una característica, sobre todo en esta, la cuestionada, que son los temblores, las abolladuras, y evidentemente aquí hay diferencias notables. En esta, aquí hay una pequeña maraña, levanta el útil escritor muchas veces. Aquí, si ustedes se fijan, hay microtemblores. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente esta firma fue hecha de este tipo de imitación servil, es decir, la miró y va dibujando el falsario.
como su cerebro está constantemente peleando contra él, porque tú le dices firma y su cerebro de inmediato baja la información de su propia firma. Entonces está luchando y está mirando, copiando, mirando, copiando. No es la primera vez que un problema de firmas golpea a la 42 Notaría de Santiago. Corría el año 2013. El precandidato presidencial Tomás Jocelyn Holt concurrió ante la entonces notaria Gloria Charán para que validara las 35.000 firmas que le permitirían inscribir su candidatura. Las firmas fueron validadas y así el candidato logró un cupo en la papeleta que ese año tuvo el número récord de 9 candidaturas. En un gobierno mío, ni mi mujer, ni mis hijas, ni ningún pariente mío va a ser tema. Meses después, un trabajo periodístico logró develar que muchas de esas firmas que respaldaban la candidatura de Jocelyn Holt eran falsas. Es más, la 42 Notaría aparecía validando 17.000 firmas en un solo día, algo materialmente imposible. Tiempo después, la Corte de Apelaciones calificó con nota 3 a la notaria y se abrió un cuaderno de remoción. Tras un largo proceso, el año 2016 Gloria Charán fue destituida como notaria y asumió el puesto en su lugar quien era su notario suplente, Álvaro González Salinas. ¿Existiría alguna posibilidad de poder hablar con el notario? Vengo de Mega, estamos haciendo una investigación respecto a esta notaría. Los afectados con las suplantaciones de identidad que se cometieron en la 42 Notaría tienen la impresión que en estos delitos opera una red mucho más profunda que simples estafadores. Critican la escasa profundidad que mostrarían las investigaciones del Ministerio Público. ¿Qué explicación tiene para que una notaría le sucedan este tipo de hechos y que salga libre de polvo y paja, que la justicia, por alguna razón que desconozco, no indague más allá, que no haya realmente un interés por esclarecer la verdad, por tirar todos los hilos de esta madeja? Da la sensación de que hay algo más grande, que hay una red detrás de esto y que se prefiere siempre cortar por el hilo más delgado. Mi papá se dio cuenta porque le llegó un correo electrónico. Y siendo sincero, yo conociendo a los amigos de mi papá, todos de la misma edad, la mayoría no saben abrir un correo electrónico. O sea, si no fuera porque mi papá estaba metido en, mandaba correo electrónico, o sea, esto pasa, la historia sería otra. Sin lograr entender a cabalidad el problema que lo rodea, Germán Dieste Medina busca entre su deteriorada memoria el tiempo en que para él los notarios eran sinónimo de absoluta garantía. Ir al notario ya era ir ante el juez, que no podía, era irrebatible. Que no son garantías. Está corrompida la mentalidad humana. Hoy los Dieste Medina Serpa se sienten marginados por el sistema. Señalan que las redes que se aprovechan de los más vulnerables parecen tener más protección legal que las propias víctimas. A nosotros, a los mayores de edad, no nos están protegiendo, porque si pasan todas estas injusticias y todas estas irregularidades en instituciones que uno debiera confiar y uno cree que van a hacer las cosas bien, no están dando, no hay justicia para esto. Intentamos obtener una versión del Poder Judicial y del ministro visitador que debe fiscalizar administrativamente a la 42 Notaría de Santiago, pero declinaron participar en este reportaje. En la 42 Notaría se nos informó que el notario Álvaro González estaba ausente, pero extraoficialmente se nos comentó que se han tomado medidas preventivas para intentar evitar nuevas suplantaciones, algo que esperamos el tiempo y los hechos puedan confirmar.